Muy bien, empezamos entonces con el webinar del día de hoy, referido al Trainer para Linux Esencias. Hola a todos y todas, mi nombre es Hernán Pachas y soy el representante para Latinoamérica y el Caribe para todo lo que son alianzas y negocios en Linux Professional Institute. Gracias por acompañarnos el día de hoy al seminario web Trainer. Este seminario web se está grabando y la grabación, las diapositivas de presentación y los talleres de contacto se enviarán en un correo electrónico a finales de esta semana. Linux Professional Institute es el estándar de certificación global y la organización de apoyo profesional para profesionales de código abierto. Con más de 175.000 titulares de certificación, es el primer y más grande organismo de certificación de fuente abierta y neutral a Linux. El EPI cuenta con profesionales certificados en más de 180 países, ofrece exámenes en varios idiomas y tiene cientos de socios de capacitación. Durante el seminario web, no duden en escribir cualquier pregunta que tenga en el chat o preguntas y respuestas cuando lo puedan realizar en la parte inferior de la pantalla. Realizaremos un seguimiento y facilitaremos las preguntas y respuestas durante el seminario web. El seminario web de hoy estará dirigido por César Brot, director de Comunidad para América Latina en Linux Professional Institute. César se enamoró de Unix y su filosofía a principios de la década de los 90 y se convirtió en un usuario de Linux desde antes del núcleo o del kernel alcanzar la versión número 1. Desde el 97 vive a través de los servicios relacionados al código abierto y es un verdadero creyente de la tecnología Linux y agilidad. Dos historias de la misma comunidad. César también ha trabajado con instrucciones educativas en Brasil, ayudando a crear modelos de negocios exitosos utilizando empresas de tecnología libre y de código abierto, generando empleo e ingresos para cientos de personas. También escribió libros sobre metodologías ágiles, programación de computadoras y tecnología de educación. César, por favor. Gracias, Hernán. Mucho gusto tener todos aquí. Debo decirles que español no es mi lengua madre, hablo portugués, pero hace algunos años ya que intento hablar español y español es un tanto inventado. Algunos dicen que parece que aprendí mi español en el aeropuerto de Madrid. No es verdad, en la verdad aprendí mi español mucho con un grupo de personas de México cuando viví por un tiempo en California. Espero que tenga mejorado desde entonces, pero voy a pedir a Hernán que si yo cometo alguna atrocidad con la lengua castilla, que me corrija, que procure mantener el entendimiento de lo que hablo bien para todos. Y claro, como Hernán habló, pueden hacer cualquier pregunta utilizando el chat. Hernán va a estar monitorando el chat. Yo voy a hacer algunas pausas durante mi ponencia, justamente para que podamos interactuar entre nosotros. Y al final, mi idea es dejar como que cerca de 20 minutos, media hora, para que nosotros podamos hablar. Y además, que aquí el tema es intentar llevar un poco de la experiencia que yo tengo con el EPI y con el entrenamiento de los contenidos de Linux Essentials, forneciendo algunas informaciones que están muy ligadas a mi práctica, a la forma como hago la enseñanza. También, tanto yo como Hernán vamos a poder responder preguntas que digan respecto a otros aspectos de LPI, de otras certificaciones y todo más. Y como Hernán habló a ustedes en el principio, la grabación y todos los materiales que vamos a utilizar en este webinar va a ser disponibilizados para ustedes. Entonces, así no tengan una preocupación. Claro, si quieren escribir alguna cosa, pueden hacerlo, pero no hay la necesidad porque absolutamente todo nosotros vamos a disponibilizar para ustedes probablemente antes del final de la próxima semana. Muy bien. Una cosa que me gustaría llamar la atención es que voy a mostrarles, esa es lpi.org community.
numerosas maneras que ustedes pueden participar de la vida de LPI y ayudarnos con eventos, con los posts del blog y especialmente con las traducciones. Hoy nosotros vamos a trabajar básicamente en el sitio learning.lpi.org y si miran aquí en el topo, creo que todos están mirando bien a mi pantalla, ven que tenemos ya información en alemán, inglés, japonés y portugués. No está todavía totalmente traducido para el portugués, pero aún no tenemos acá el español. Y por eso necesitamos, sí, de la colaboración de ustedes. Y ese es un trabajo, pero por lo cual el EPI está pagando a los contribuidores. Entonces, si ustedes verifiquen aquí en Learning Affiliates, hay la posibilidad de se tornar un contributor. Entonces, aquí hay todas las instrucciones. Vosotros van a recibir un ejemplo de un texto a ser traducido, van a ser avaliados por las personas de LPI y pueden inmediatamente empezar a contribuir. Para nosotros interesa mucho tener toda esa información lo más temprano posible en otras lenguas. Y, bueno, un poquito de histórico. LPI normalmente hasta el medio del año pasado no producía ningún tipo de contenido para sus certificaciones. Nosotros solamente fornecíamos los tópicos y trabajábamos con nuestros partners para que nuestros partners hiciesen toda la producción de contenido para que las personas pudieran estudiar para nuestros exámenes. Lo que se pasó es que recientemente, y hay muchas razones para eso, pero las principales es la expansión muy grande de la computación móvil, la computación en nube y la cultura DevOps. Eso expandió tremendamente la necesidad de profesionales que conocen bien a Linux y conocen bien a software libres. Entonces nosotros tuvimos una expansión muy grande hasta un punto que cerca de 10 años atrás, nosotros necesitábamos de donaciones de empresas para sobrevivir. Después, porque nuestras certificaciones fueron se tornando cada vez más populares, nosotros no necesitamos más de donaciones. Nosotros decimos que justamente para mantenernos independientes de las fuerzas del mercado, de la industria, queríamos trabajar con conocimiento libre, con tecnología libre, pero no precisábamos más de donaciones porque podríamos vivir con nuestros propios recursos. Y empezando cerca de 4 años atrás, 4 o 5 años atrás, siquiera cobramos nada, ninguna especie de dinero de los partners. El único compromiso que exigimos de los partners es que ellos mismos se comprometan a vender un cierto número de certificaciones. Y siempre digo que además que nosotros somos muy contentos de sernos reconocidos como la mejor institución de certificación para tecnologías libres y abiertas. La misión de LPI, en la verdad, es mejorar el mercado de tecnologías a través de tecnologías libres y abiertas, pero especialmente a través de las personas que trabajan con tecnologías libres y abiertas. Y sí, vivimos gracias a las certificaciones y exclusivamente gracias a las certificaciones que nosotros ofrecemos. Antes de empezar con el contenido de la certificación de Linux Essentials, para contarles un poquito de la historia de esa certificación. Es importante saber que LPI no produce las certificaciones por su propia cuenta. Todas las certificaciones fueron creadas a través de charlas, de conversas y de necesidades del mercado de tecnología y de las personas que están en ese mercado. Y acerca de 5 años atrás, un poquito más, especialmente las empresas empezaron a procurarnos diciendo que tenían un cierto problema con la salida de profesionales certificados para ir a trabajar en otras empresas. Y que les gustaría tener una certificación a nivel un poco más bajo de LPIC1, pero les gustaría entonces promover un programa dentro de las empresas para poner una carrera de certificaciones como parte del beneficio a sus empleados.
Y así entonces surgió no solamente la certificación Linux Essentials, pero también luego después un programa llamado Hiring Partner, donde las empresas pueden utilizar su partnership con LPI para buscar empleados y también para hacer el programa de certificación interna de sus personas. Es un programa muy interesante, incluso en las últimas, en los últimos reportes de Pearson VUE, es muy interesante verificar que a cada año la cantidad de personas que tienen sus certificaciones pagas por sus empresas está aumentando cada vez más, y nosotros en LPI tenemos la clara percepción que eso tuve una gran influencia de la certificación de Linux Essentials. Tanto que después el mercado, la industria nos pidió otras certificaciones Essentials, y ahora en este año debemos ter Web Essentials, Security Essentials y IoT Essentials. Y la comunidad sigue nos pidiendo otras certificaciones de nivel Essentials justamente para poder tener profesionales que están empezando en el mercado de tecnología, pero que ya tienen el conocimiento necesario que va a ayudar a la empresa. Muy bueno, Hernán, antes de que yo adentre en el contenido, ¿hay alguna pregunta, alguna cosa que quiera comentar? ¿Cómo está mi español? Está muy bien, y nada, tenemos mucha gente de Latinoamérica, de España y también del Caribe. Estamos de Cuba, México, Colombia, España, Argentina, México. Muy buena la presencia de todos, y nada, creo que iniciamos su presentación, César. Muy bien, fantástico. Bueno, lo que voy a les mostrar, cuando acceden aquí a Learning Materials y van a LPI Learning Materials, ya van a tener lo que tenemos hoy de Essentials, es lo que está más completa, y ahora estamos poniendo los contenidos de la LPIC 1, la versión 5, que yo tuve la oportunidad de contribuir con los contenidos acá también en el LPIC 1. La razón por la cual empezamos con Linux Essentials fue justamente porque era lo que los partners más nos pedían, porque como la LPIC 1, la 2 son más antiguas, ya hay más materiales de libros cerca de los contenidos de esa certificación. Pero de Linux Essentials había mucho poco, pero justo las personas que ya estaban contribuyendo con los libros y otros materiales se cambiaron en nuestros partners para poner el contenido en el sitio de LPI. Todo el contenido aquí es totalmente libre, entonces ustedes pueden utilizarlo integralmente y adaptarlos a sus propios entrenamientos. Voy a entrar directo a los entrenamientos aquí. Buscamos hacer un estándar para las lecciones y todo más, y la idea es que al mismo tiempo sean, van a cubrir todo el contenido de los tópicos, que tienen una serie de ejemplos que pueden fácilmente se cambiar en un simulado o adaptado para que sean escritos otros simulados. Y, claro, pueden servir como base para tus propios materiales de enseñanza. El único tópico que es, voy a decir, puramente teórico es el tópico 1, y les recomiendo realmente que tomen un tiempo con sus alumnos para que hablen realmente de la comunidad Linux, la carrera en código abierto, porque esa es una cosa para que las personas que ya están involucradas en nuestras comunidades, este tópico es muy sencillo. Una lectura de cerca de 1 hora o tal vez una clase de 1 hora y media, 2 horas, es suficiente para cubrir todo ese contenido. Ella va a garantir algunos buenos puntos en la prueba. Nosotros vamos a trabajar con algunos ejemplos del tópico 2. Y la idea es el segundo webinar, Tren de Trenes, que estamos haciendo. Y cuando hicimos el primero, las personas justamente pidieron que en el próximo webinar que nosotros trabajásemos un poco más las cuestiones técnicas y la forma de enseñanza. Entonces, eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí.
Si miran a las lesiones, vamos aquí, miren que el peso, el weight, es 3. ¿Lo que significa eso en un examen LTI? Significa que de todas essas áreas de conocimiento y de esta lista de comandos, vamos a tener 3 cuestiones que van a estar relacionadas con todo ese asunto aquí que va a ser cubierto. Entonces, vamos para la lección 1. Y aquí, una cosa que me gusta trabajar con mis alumnos, con mis estudiantes, es que vamos, todos los ejemplos del terminal en Linux Essentials van a utilizar el Born Again Shell, el Bash. Born fue uno de los desarrolladores originales del Shell Unix. Y Born Again fue desarrollado por un chico para la Free Software Foundation, un chico que fue contratado para la Free Software Foundation para hacer un shell mejor ya para el proyecto GNU. Entonces, yo recomiendo a los alumnos que busquen como una especie de tarea para hacer en casa la origen de Born Again Shell. Tentar descubrir quién fue esa persona que recrió el shell y por qué no utilizó su nombre en su nuevo shell, así como tenemos el Corn Shell, teníamos el shell de Kernighan, ahora me olvidé del otro nombre, pero muy bien, cada uno puso su nombre, pero no la persona que creó el Born Shell. Y así me gusta siempre asociar a alguna cosa, una pequeña historia, porque las historias es lo que van a hacer con que las personas van a recordar los contenidos para hacer una buena prueba. Vamos un poquito más adelante aquí en los contenidos. Y aquí, por ejemplo, vamos a trabajar un poquito con el comando ls y sus opciones. Ustedes ahora deben estar mirando a mi terminal y hay otra pregunta que siempre surge, especialmente de las personas que están llegando al mundo Linux, es por qué tenemos como que ese amor por el terminal. Y la verdad, lo que les digo es que si ustedes van a trabajar con una aplicación que está en la nube, o mismo si van a estar en un console de SpaceX, cuando todas las cosas no van a funcionar, no tienes conexión con Internet, no tienes Google, además vas a tener que administrar tu sistema en el shell. El shell es la estructura mínima que te permite el contacto con el kernel. Y por eso es tan importante que desde nuestra primera certificación, la más básica, inmediatamente ya empezamos a trabajar con el shell. Aquí, miren, vamos a tener algunos archivos que ya voy a apagarlos a todos. Y ahí ya utilicé el comando rm para los remover. Ahora si escribo ls no tengo nada. Una cosa que me gusta hablar desde el principio es cómo lo sé, lo que cada comando Linux lo hace. Hay 3 formas de hacerlo. Básicamente, casi todos los comandos te permiten estas 3 formas. El -- help, que es una ayuda básica, como si fuera un cheat sheet del comando. Y aprovecho en este momento porque así que voy a listar el help, va a hacer el scroll muy rápidamente, no puedo leer todo, entonces aprovecho para introducir el concepto de pipes. Clear para limpar la pantalla. Entonces, ls -- help, pipe. ¿Y por qué el pipe? Eso viene de la filosofía de Unix, que cada comando, cada programa en el sistema operativo Unix debe hacer una sola cosa muy buena. Y si necesita de otra cosa más, debe comunicarse con otro programa para que haga esta otra cosa. Entonces aquí vamos a utilizar el pipe para direccionar la salida para un otro comando, que es el comando more, que simplemente va a hacer la paginación de la pantalla. ¿Y cómo fue que surgió el pipe? Eso fue creado por una de las personas del team original de Unix, Doug McIlroy, que era el ingeniero de red.
le pidieron que, bueno, esta es la filosofía Unix, un programa debe se comunicar con otro, pero ¿cómo se van a comunicar? Llamen a Doug, que Doug va a crear una idea. Pero Doug le gustaba mucho las plantas, las flores, tenía un jardín en su casa, y en un final de semana fue a regar sus plantas. La manguera, creo que se dice manguera en español también, Hernán, ¿no? Es Bueno, correcto, es es correcto. correcto, sí. La manguera no alcanzó, tuve que conectar una manguera con otra y manguera en inglés. El pipe es pipe, entonces fue un momento eureka para Doug, crió entonces el pipe. Y así, miren, la idea es justamente a cada cosa que hacemos contar una pequeña historia para que los estudiantes van a se recordar entonces del contenido. Entonces aquí podemos utilizar el espacio para listar el restante de ese pequeño, de esa pequeña ayuda con la letra Q o Control C salimos. Las otras maneras de obtener ayuda cerca de un comando son el comando man de manual, man ls, o man ls van a listar todo lo que es posible hacer con el comando, pero tenemos también la opción de info. Info es como si fuera un tutorial completo del comando. Entonces, si realmente queremos entender absolutamente todo sobre un determinado comando, info es donde tenemos la información más completa. Bueno, si miran adelante en la lección, van a ver, después voy a voltar a este type, hablar sí, la cuestión de la creación de los archivos y la cuestión de la utilización de double quotes o single quotes. Entonces, un ejemplo de una cuestión que puede estar en la prueba de Linux Essentials es, mira, no tenemos nada aquí en este folder. ¿Cuál es el resultado de este comando? Con aspas duplas. Y así con single quotes. Entonces, miren lo que se va a pasar aquí. Normalmente, todas las pruebas de LPI van a decir que tienes una opción como respuesta. Si hay más que una opción, las pruebas, la cuestión va a decir exactamente, hay dos cuestiones ciertas o más. Vamos a ver o que va a acontecer en este caso. ls, entonces vemos que creó un archivo llamado realmente $user entre las comillas y un archivo llamado broad. ¿Por qué? Porque si yo voy a expandir, siempre que pongo un sinal de dólar a frente de una variable del sistema, yo estoy expandiendo esta variable. Entonces, echo $user va a decir broad. Cuando escribo touch $user, va a crear un archivo llamado broad. Cuando utilizo la double quotes, duplas comillas, no sé exactamente. Entonces va, ¿cómo, Hernán? Dobles comillas. Dobles comillas, muy bien. Va a ser exactamente, si tengo puedo tener una string aquí, el nombre de usuario es así. Va a expandir también esta variable, mismo que esté dentro de un string. Y la diferencia se está con una sola comilla, es que entonces va a interpretar literalmente lo que está entre las comillas sin expandir absolutamente nada. Muy bien. Entonces, ahora ya sé que user es una variable de sistema que me permite entonces descubrir cuál es el usuario en este momento. ¿Hay otras variables de sistema? Sí, hay muchas. Y esta les dice el comando env. Env, environment en inglés, las variables todas de sistema. Entonces, miren, hay muchas de ellas, las cores que van a ser utilizadas por el comando ls,
La linguagem que estamos usando agora aqui, mirem que é a linguagem estándar, é o português de Brasil. O diretório, a pasta que estou como estándar é esta. A pasta atual de trabalho é esta, a pasta onde estou neste momento. E todas essas são variáveis de sistemas. Então, outra coisa interessante é que sempre há muitas maneiras de fazer a mesma coisa com Linux. Por exemplo, se eu quero saber onde estou, o comando pwd vai dizer-me. Pero vamos a mirar dentro das variáveis de sistema se há alguma variável relacionada também ao diretório de trabalho. Print Working Directory. Não tenho a certeza se vai ser em maiúsculas ou minúsculas, então vou utilizar a clave "-i". grep, outro comando que vamos a introduzir, significa Grab Regular Expression Pattern. Significa basicamente pegar alguma coisa que contenha o que vou especificar. Nesse caso, estou especificando a cadena de caracteres PWD, pero utilizando o "-i", não me importa se em maiúsculas ou minúsculas. E como lo sé de todo isso? A mesma coisa de los outros comandos. Grep, "-help, mangrep ou infogrep. Então, mira, temos duas variáveis relacionadas com PWD. Old PWD, onde eu estava antes de chegar nesta pasta que estou agora, e PWD, a pasta que estou agora. Então, escrever PWD ou echo dólar para expandir a variável PWD é a mesma coisa. Em verdade, o comando PWD nada mais é que uma expansão de isso aqui. O programa PWD é exatamente isso aqui. Quando escrevo type à frente de um comando, mirem que PWD é um comando interno do shell. Se escrevo type ls, ls é um alias para um outro para ls com essa clave com colores automáticas. Alias. Há uma série de alias em nosso sistema. Este também é um tópico que é coberto pela certificação Linux Essentials. Me gusta também fazer o seguinte. Mira, eu vou tenho dois arquivos criados agora. Eu vou remover o arquivo chamado user. Mira, expandió el user y quiere que apague el broad. Está bien. RM me pregunta, ¿quieres remover ese archivo vacío, broad? Voy a decir que sí. En la mayoría de las distribuciones Linux, RM simplesmente va a remover un determinado archivo. ¿Por qué aquí no lo hace? Siempre me pregunta antes. ¿Por qué se utilizo el comando alias, que va a listar los comandos de los cuales los escribí en sustitutos? Van a mirar que aquí al final, RM, cuando escribo RM, en la verdad estoy diciendo al shell que ejecute RM-i, que es el RM interactivo, lo que me hace pregunta. Pero ahora yo tengo un otro archivo que es justamente el archivo user. Y miren, yo puso una contrabarra ahora. Y ahora el RM no me va a preguntar más. No hay más ningún archivo. Eso también es una cosa que pido que mis alumnos hagan una pesquisa, por qué eso se pasa, por qué la contrabarra hace con que el comando va a se comportar de la manera original y no más de la manera con el alias. Pero, muy bien,
Hasta ahora, Hernán, ¿alguna pregunta? No, sí, por favor, amigos, si es que tienen alguna consulta, pueden hacerla a través del chat para poder contestarlas. Continúa, César, por favor. Muy bien, seguimos adelante entonces. Ustedes miraron que aquí, además que estamos cubriendo solamente los contenidos del tópico 2.1, ya tuvimos la oportunidad de hablar sobre otras cosas que también van a hacer parte de la prueba. Una cosa que me gusta hacer también es justamente esa cuestión de mostrar a los alumnos que es posible hacer cosas de muchas maneras diferentes en Unity. Entonces, por ejemplo, lo sé que es posible crear un archivo simplemente utilizando este redireccionamiento, el señal de mayor que. Ese señal pega lo que tienes antes de él y redirecciona para una salida. Como no hay nada antes de él, va a redireccionar absolutamente nada para un archivo llamado meborre. Y ahora yo tengo el archivo meborre. Y si uso el comando file, va a decir que meborre es un archivo vacío. No me importa si yo cambio el nombre de archivo para cualquier cosa, si pongo una extensión .txt o exe, para el Linux no es importante. Linux realmente va a mirar adentro del archivo para saber lo que son sus contenidos. Después podemos ver alguna cosa un poco más cerca de eso, pero miren, file, meborre.txt, no logramos enganar al sistema operativo. Las extensiones en Linux sirven solamente para nosotros, son mnemónicos para usuarios, no son informaciones para el sistema. Muy bien, ahora, además que este asunto no es cubierto en Linux Essentials, siempre me gusta llamar la atención a los alumnos para la cuestión de performance, porque en la verdad, especialmente hoy, muchas de las personas que están adentrando en el mundo Linux, en algún momento de su vida, van a cambiarse en un profesional de DevOps y van a tener que hacer una serie de tareas administrativas y van a tener que utilizar scripts en Shell. Y los scripts en Shell deben ser lo más performáticos posibles. Entonces, ¿de qué manera yo voy a saber que un determinado comando es más performático que otro? Voy a utilizar un truque que son los loops. Voy a decir que para i, la variable i, que va a cambiar de 1 hasta 200, un punto y vírgula, haga o seguinte, do el señal de mayor, meborre.txt. Va a ejecutar eso 200 veces, entonces, hecho, done. Entonces, miren, ¿cómo utilizo solamente un señal de mayor que a toda vez que va a hacer eso, va simplemente a hacer un sobrescrito, va a sobreescribir este archivo meborre? Y voy a hacer una cosita más. Voy a utilizar el comando time para saber cuánto tiempo va a llevar este loop. Entonces, miren, 2 microsegundos. Voy a utilizar la seta para arriba para repetir el comando. Y ahora no voy a utilizar el redireccionamiento, pero voy a utilizar el comando touch. Mucho más tiempo. Entonces, esas cuestiones de ya enseñarnos desde el principio a evaluar el tiempo de ejecución de los comandos, especialmente cuando se empieza a trabajar con los scripts, además de tener un tema adicional que va a ayudar la memoria de los alumnos para seguir adelante con su aprendizaje, también ya va a avanzar un poco más en los contenidos.
Ahora que los alumnos ya conocen también, bueno, déjame interrumpir antes que adentre en el próximo asunto. ¿Alguna pregunta hasta ahora, Hernán? Sí, pregunta José Carvajal, ¿qué distribución estás usando en este momento? En este momento estoy utilizando Linux Mint, que es la distribución que yo utilizo en mi desktop. Estoy utilizando mi propio desktop para hacer este webinar. Uh, pero no, cuando una cosa que me gusta, incluso yo tengo un video grabado acerca de eso, es utilizar el Google Cloud Platform, la versión gratis, para crear una instancia de una máquina virtual Linux con Debian, para que las personas puedan utilizarla en muchos ambientes. Esa fue una pregunta interesante, porque al final me lembré de hablar eso. Eh, lo, Normalmente hay situaciones donde los alumnos no tienen cómo tener una máquina Linux. Entonces, yo creo una máquina virtual en Google Cloud Platform y creo los usuarios para que los alumnos puedan acceder a esa máquina a través de la web con el emulador de terminal que le fornece Google Cloud Platform. Y funciona muy bien. Y como todas las pruebas de LPI son basadas en distribuciones que están basadas en Debian o en Red Hat. O sea, Ubuntu, Linux Mint y todas esas están basadas en Debian y Fedora, CentOS están basadas en Red Hat. Pero la manera como las pruebas son construidas, por ejemplo, si hay una persona que conoce todo de Debian, pero siquiera en ningún momento en su vida ha tocado en Red Hat, ese conocimiento va a ser suficiente para pasar en la prueba. Las cuestiones son distribuidas de tal forma que la falta de conocimiento en una distribución específica no va a impedir que la persona va a hacerlas, a pasar en la prueba. ¿Una pregunta más, Hernán? Sí, viene desde Cuba por Hanoi. Dice, las últimas líneas cuando está usando la consola terminal no se está viendo bien. Si puedes, por favor, reducir un poco más el zoom de la consola para poderlas ver de manera más adecuada. Claro. ¿Así está bien? Aún no. ¿Debo subir más o disminuir más la consola? Yo creo que subamos un poco más las letras de repente de la consola y creo que con eso estaría bien. Disminuir las letras. Déjame ver. Sí, ¿Así? dice ¿Qué que está. tal? Yo lo veo bien, de repente lo que mencionan ahí es que podría ser otro tipo de problema. Continuamos. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, después que también siempre que además que un tópico cubra un comando u otro, a mí me gusta trabajar la cuestión de los scripts desde el principio de la enseñanza. Entonces, en este momento, los alumnos ya conocieron el comando ls, el comando pwd. Entonces, me gusta hacer cosas como eso aquí. Bueno, yo voy a utilizar el editor Nano, pero pueden utilizar cualquier otro. En la prueba de Linux Essentials, puede ser que te van a preguntar ejemplos de editores de tela llena para determinar. Entonces, hay Nano, Pico, Vim, eso es bueno que lo sepan, pero no te van a preguntar comandos específicos de cada uno de los editores de texto. A mí me gusta a trabajar con las personas que no tienen experiencia con Linux, empezar a trabajar con Nano, pero además que van adquiriendo más experiencia, me gusta trabajar con VI.
Vamos a crear entonces un archivo llamado 1.sh. Ya saben que ese va a ser un scripting shell. .sh es solo el mnemónico para nosotros. Y aquí dentro de ese archivo yo voy a poner un contenido. Ops. No quiero salvar. Probablemente he copiado alguna cosa errada aquí. Muy bien. Ahora sí. Está en portugués, perdón, me olvidé de traducirlo. Pero miren que aquí simplemente utilizo un eco para escribir que este es mi primer script en Shell. Estoy rodando en esta pasta, en este directorio. Para eso utilizo el comando pwd. Y estos son los archivos que están en esta pasta, estos archivos. Muy bien, y acabó. Un ls y acabó. Ahora puedo ejecutar ese comando. Control X para salir, salvar. Sí. Yes. Muy bien. Ahora pues puedo utilizar el comando cat, viene de concatenate, y mira, los contenidos están allí. Ahí, en este momento también me gusta, estos archivos están en esta pasta, no está muy bien, pero la idea es esa. Miren que aquí yo puedo también empezar a utilizar la cuestión de las variables de ambiente en un pequeño script. Entonces vamos a cambiar ese archivo solamente un poquito. Esos archivos están, tal vez se quedó alguna cosa aquí, no sé. Y no voy a utilizar el comando pwd, los vicios de VI, pero sí echo en la variable $pwd. Así también empiezo a utilizar el concepto de utilizar las variables dentro de los archivos. Y también a cambiar un poquito y tornar un poco más limpio, hacer un clear aquí en el principio. Una otra cosa también que llama la atención a los estudiantes es cerca de la primera línea. Lo que los americanos llaman de hash band, que viene del señal de hash, el punto de exclamación que llaman de bang. Es siempre que tenemos eso en esa primera línea, es que decimos al shell, al kernel, al sistema operativo, cuál es el interpretador de comando que va a utilizar. En este caso, el bin bash. Vamos ahora a ejecutar, pero miren otra cosa también. Además que solo el tópico 5 va a hablar de las cuestiones de la seguridad y permisiones de archivos. Aquí ya me gusta mostrar la cuestión de permisiones. Déjame dar un clear y ejecutar de nuevo para que se quede en el topo de la pantalla. Entonces aquí les pido para que memoricen el mnemónico, el nombre Hugo, user, group y others. User soy yo. Yo tengo la permisión en este archivo de lectura y escrita, read y write. No tengo la permisión de ejecución. Las personas que están en mi grupo, la organización de grupos de usuarios también está en un otro tópico que va a ser cubierto, pero las personas que están en mi grupo solamente pueden leer a mi archivo, no pueden escribir en ello y siquiera pueden ejecutarlo, y lo mismo para todos los otros que tienen acceso a mi ordenador, solamente pueden leer. Si yo quiero cambiar ese archivo en un archivo ejecutable, voy a utilizar el cambio de modo, change mode, chmod.
Y la manera más sencilla es simplemente escribir más X, o sea, cambia el modo de ese archivo en un archivo ejecutable y pronto. Y también me gusta siempre lembrar a los estudiantes que el sistema Linux no es para las personas muy carentes. Linux no le gusta de dar respuestas para preguntas para comandos que son obvios para el sistema operativo. Entonces, se ejecutó bien, está ahí, no va a te decir, ese comando fue ejecutado con suceso normalmente. Hay algunos comandos que hay manera de hacer lo que hagan eso con una otra clave que es -v, para ver voz. Así sí, el comando va a te hablar un montón de cosas. Pero lo que se pasó es que, de facto, ahora el archivo es un ejecutable y puedo ejecutarlo directamente de la línea de comando. La mayoría de las distribuciones Linux van a requerir que utilice .barra para ejecutar ese comando. Vamos a ver cómo ficou. Muy bien. Mi primero scripting shell. Estoy rodando desde el directorio home.pro.de. Y estos son los archivos que están en esta pasta. Y se acabó. Muy bien. Hay otras. Ahora yo, los usuarios de mi grupo y todos los usuarios de sistemas pueden ejecutar. Yo puedo decir que solamente mi usuario debe ejecutar. Para eso voy a tirar la permisión chmod para todos como ejemplo. Ahora vamos a mirar. Ahí nadie más puede ejecutar. Y si ahora utilizo el chmod mi usuario plus X, ahora solamente mi usuario tiene el poder de ejecución. Una otra cosa que va a caer en la prueba es el uso del comando chmod de manera octal. Entonces, por ejemplo, si yo quiero dar la permisión para todos hacerem todo en ese archivo, voy a utilizar la dramática y peligrosa chmod 777. Y voy a mostrar para ustedes de dónde eso viene. Y eso es una cosa interesante, porque eso yo tenía un problema muy grande para hacer con que los estudiantes que no tenían o un curso técnico de computación o alguna experiencia con bases numéricas en la facultad para entender cómo ese 777 se cambia en RWX, RWX y RWX. Fue ahí entonces que yo creé una cosa muy sencilla y aprovecho para pasarles ya un otro link, pero no sé, al longo del tiempo, desde que el EPI empezó con la certificación Linux Essentials, yo tengo ministrado seminarios y minicursos y yo tengo reunido todo el contenido en broadtech.com/LE de Linux, LE de Linux Essentials. Aquí hay muchas cosas. Lo que quiero mostrar ahora es ese que está aquí, el chmodator. Es un chiste, pero al mismo tiempo es una cosa que para mí funcionó muy bien cuando tengo que enseñar cómo funcionan este cambio de permisiones utilizando el modo de base octal. La base octal, básicamente, es construida a partir del binario. Entonces, la primera posición, y eso va a se repetir para todas las posiciones, para la posición U del usuario, el dueño del archivo, el grupo y todos los demás. Entonces, por ejemplo, si quiero cambiar para una permisión, donde yo voy a poder leer, escribir y ejecutar. Los de mi grupo van a poder leer y ejecutar. Y los demás solamente van a poder ejecutar. Aquí yo tengo el número que voy a utilizar en el comando chmod. ¿Y cómo esos números se forman? Es simplemente la suma de lo que la posición representa. Entonces, la primera posición es 2 elevado a 0, que es 1. La segunda posición es 2 elevado a 1,
que es 2, y la tercera, 2 elevado a 2, que es 4. Y fue muy interesante que esa herramienta muy sencilla, que es casi un chiste, me ayudó mucho a enseñar a los alumnos esa cuestión de CHMOD de la forma octal. Y claro, así como todos los contenidos que están aquí, pueden copiar, cambiar, hacer lo que quieran con ellos. Me gusta siempre mostrar eso porque los estudiantes que hacen la prueba Linux Essential, especialmente aquellos que están muy nuevos y no tienen mucha experiencia, a ellos funcionó muy bien aprender utilizando esa simple planilla de Google Docs. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora, hermano? No, ninguna pregunta, solamente que luego se comparte, pero va a estar esto Sí, colocado en las grabaciones del webinar, así que no hay ningún problema, todo va a ser compartido. perfecto. Y voy a aprovechar para agradecer públicamente a los amigos de Cuba que aquí yo creé un pequeño simulado de Linux Essentials que incluso quiero modificar ahora para la nueva versión. No hay mucha modificación, pero quiero colocar más cuestiones. Pero los amigos de Cuba ya traducieron eso para el español. Entonces ya está traducido, me quedé muy grato por realmente hacer eso. Muy bien, sigamos adelante entonces, ya hablamos de la cuestión del touch, del eco y todo más. Entonces, miren, además que hablamos de mucho más cosas, cubrimos básicamente con una pequeña historia todos los contenidos que tenemos en la lección 2.1. Entonces, básicamente es lo que me gustaría compartir con ustedes es esta técnica de cambiar a todos siempre en una historia para contar a los alumnos, para ayudar a fixar el conocimiento y también mostrarles herramientas que no son herramientas exactamente del sistema, que son creadas como esa cuestión de este spreadsheet en Google, que una vez que los estudiantes miren a esas cosas, su aprendizaje se cambia en una forma mucho más divertida y fácil. Y bueno, eso es lo que yo tenía preparado para hoy. Entonces ahora estoy listo para responder a las preguntas que tienen. Y como yo había dicho en el principio, ahora yo y Hernán estamos listos para contestarles adelante de Linux Essentials otras cosas que ustedes tienen de dudas acerca de LTI, acerca de las certificaciones, de la vida, del universo y todo demás, por la cual la respuesta es 42. ¿Alguna consulta? Pregunta Francisco Manuel Molina. Si el material de las certificaciones en la web de LPI no está en español. Aún no, Francisco. La verdad, hoy tenemos el completo en inglés. Ya tenemos alguna cosa en portugués, pero no todo. Mira, si vienes aquí, creo que... sí, aquí ya tienes... ayer eso no estaba traducido para el portugués, hoy ya está. Pero no tenemos en español. Entonces, lo que queremos es que ustedes y los que conozcan adentren en este colabore conosco aquí y empiecen a nos ayudar con las traducciones para el español. Nosotros lo pagamos. Entonces, si son aprobados como traductores, van a recibir un valor que es un valor compatible con el mercado para traductores y estamos sí buscando más traductores para el español. Yo sé que ya hay algunos traductores, pero aún necesitamos más. Ahora sí estoy accediendo al chat. Ya vi que Diego ya envió un correo para colaborar con la traducción. Sí, por favor. Luego preguntan, bueno, sería bueno repetir nuevamente cómo pueden colaborar para traducir.
El camino, hay básicamente dos caminos. Un es este de Become a Contributor, accediendo a learning.lpi.org, o entonces en aquí, lpi.org/community. Aquí está un poco más amplio porque hay otras cosas que puedes hacer para contribuir para el LPI. Y si accedes a este enlace para contribuir con las traducciones, básicamente vas a acceder a la misma información que tienen aquí para se cambiar en un contribuidor de LPI. Perfecto. Y Raúl, vamos a tomar comunicación internamente para que todo lo que has traducido al español podamos colocarlo dentro de nuestra web y tener obviamente los permisos necesarios para no tener ningún problema de licencias. Luego, Fabio Rojas habla sobre si podríamos comentar un poco sobre los primeros pasos de Linux y qué distro se recomienda para dar un salto de principiante a algo más avanzado. Es una pregunta muy buena e interesante. Bueno, mis primeros pasos con Linux fue a mucho tiempo y fue de una manera muy interesante. Yo trabajaba para una empresa basada en California, en los Estados Unidos, llamada Tandem Computers, y nosotros teníamos un computador llamado Integrity que ejecutaba un Unix System 5 Reality 4 de AT&T, pero en modo tolerante a fallas de alta disponibilidad. Yo necesitaba viajar mucho para los sitios donde teníamos los clientes porque yo no tenía una máquina Unix que podría usar. Pedí a mi jefe en aquel momento, este fue al final del año 1992, que adquiriera una licencia de SCO Unix para que yo pudiera rodar en mi laptop, un laptop Toshiba, me acuerdo muy bien. Y costaba como que $5.000. Y $5.000 en el principio de los años 90 en Brasil era un absurdo. Entonces mi jefe me dijo, no, mejor que te quedes viajando. Pero al final de aquel año también mi hija más nueva había nacido y nosotros logramos establecer un enlace satelital de 64 kbps, donde trafegábamos voz y datos desde la subsidiaria en São Paulo hasta la matriz en Cupertino, California. Y ahí ya teníamos el protocolo TCP/IP y a través del protocolo TCP/IP me era posible hacer telnet para máquinas públicas en la Universidad de California. Y fue ahí que yo descubrí eso y ahí fue en el principio de 1993, descubrí los grupos de noticias, los Usenet Groups, y una discusión entre Linus Torvalds y Andrew Tannenbaum cerca de la arquitectura de kernel. Entonces, ese fue mi camino original con Linux. Yo necesitaba de una máquina Unix para rodar en mi desktop y buscando por la web primaria, en la verdad la internet primaria, en aquel momento descubrí a Linux. Empecé a utilizar y no paré más, y desde 1997 no utilizo otro sistema operativo en mi trabajo que no sea Linux. La cuestión que distro para dar un salto de principiante a algo más avanzado. Bueno, yo en la verdad creo que hoy básicamente todas las distribuciones te van a permitir acceder a un terminal, a un shell, donde vas a poder dar ese paso. Lo que realmente recomiendo es que el mercado realmente va a te exigir un conocimiento en Linux más cedo o más tarde, especialmente si tú participas de eventos como los DevOps Days, que LPI está buscando participar cada vez más en eventos de ese tipo, va a ver que todas las personas están hablando básicamente de Linux y de software libre de una manera general. Entonces, más que una distro, y voy a hablar de las distros también, más que una distro, yo recomiendo a aquellos que quieren avanzar más en este mundo, es que participen de una conferencia
como DevOps Days que tienen en todo el mundo. Miren a la que las personas están hablando. Busque empezar a trabajar más cercano de aquilo que le va a gustar. Y ahí sí va a empezar a aprender naturalmente las herramientas que va a necesitar para tu trabajo. Yo tenía un grupo cuando yo empecé a crear una cooperativa de producción de software libre, eso dentro de una universidad, un trabajo que comenzó en 1999, en 2003 nosotros creamos una cooperativa y teníamos un proceso de enseñanza que básicamente las personas que se ingresaban a nuestro time trabajaban los incentivábamos a trabajar con distribuciones Linux, que las más difíciles y más pesadas, justamente para que tuvieran para que empezasen con esa necesidad de hacer encuestas, de leer, de aprender más. En aquel tiempo utilizábamos Slackware como esa distribución básica. Hoy me gusta trabajar con los chicos que están curiosos, que quieren aprender más, a trabajar con distribuciones como Arch Linux o entonces con distribuciones minimalistas que se puede ejecutar en máquinas mucho viejas, como Linux Lite o mesmo Puppy Linux o cosas así, donde realmente enfrentan problemas que van a tener que pesquisar en Slashdot y Google y realmente serem provocados por essa necessidade de aprender. ¿Alguna pregunta más? Sí, Wilfredo Alemán. La pregunta es, ¿han pensado en una equivalencia de LPI con respecto a los LFCS o LFCE de la Linux Foundation? Bueno, ahora tal vez la información que te voy a pasar va a ser una información de César Brod, no va a ser una información oficial de LPI, porque aún eso no fue divulgado, pero muy recientemente, a través de una serie de conversas con la comunidad BSD, nosotros trouxemos la certificación de BSD para dentro del Linux Professional Institute. Aunque esté una cosa muy embrionaria, hay charlas con la Linux Foundation para que también tragamos las certificaciones de Linux Foundation para LPI. Pero, por favor, no tenga eso como un dato oficial, es una cosa que estamos empezando, entonces sí, há no una idea a este momento de equivalencia, pero sí una idea de tal vez no se va a traer con el mismo nombre, las certificaciones, pero cubrir los contenidos de las certificaciones de Linux Foundation dentro de las certificaciones LPI. Es nuestra voluntad, pero las charlas están empezando. Ok, aquí hay una pregunta de Giovanni Álvarez. Giovanni dice, ¿tienen algún manual para desplegar rápidamente instancias Linux gratuitas con Google Cloud? Sí, sí, lo tenemos. Si tú miras aquel sitio que te mostré anteriormente, a ese aquí, brotech.com/LE, ali el primer video de la playlist de hints para Linux Essentials, hay un paso a paso de cómo crear una instancia gratuita con Google Cloud. Pero, Hernán, te pido también que me ayude a lembrar que Caitlin tiene un material que nosotros utilizamos en la primera charla de Train the Trainer, que era un material de setup, donde tiene todo el contenido de video en texto también. Entonces, só para que me ayude a lembrar, Caitlin, te envíe para las personas que están aquí en este webinar ese material también, donde está descrito exactamente cómo crear. Ok. Y luego con un comentario de Johnny Álvarez, dice, voy a leerlo textualmente. Yo lo que necesito es plata.
¿Cómo puedo hacer para poner a producir una buena cantidad de billete a Linux? Si entendí bien, déjame, ella quiere tener una ganancia con Linux. ¿Es eso? Sí, o sea, lo que menciona, lo que quiero entender es lo que él está buscando es tener ingresos, Ter muchos ingresos. ingresos, ajá, Ajá, de dinero. ¿Cómo ajá. puedo hacer para producir estos ingresos de dinero a través de Linux? Bueno, Giovanni, ¿sí? Giovanni Álvarez. Giovanni Álvarez, muy bien. Bueno, Giovanni, yo voy a te decir de la experiencia que yo tengo acá y que tal vez Hernán pueda contribuir con alguna cosa, además de Latinoamérica. La verdad, hoy en Brasil el mercado está muy caliente para administradores de sistemas. Entonces, las personas y además hay siempre la vieja cuestión de que las personas que trabajan en la contratación de las empresas muchas veces no tienen la idea exacta de qué tipo de profesional contratar. Así, si te apresentas a una empresa con una certificación, eso ya te ayuda a ganar, a tener un empleo en esa empresa. Eh, Hay una encuesta, eso mundial de Pearson View, pero se buscan en el sitio de Pearson View, vas a encontrar, creo que esa es otra cosa, Hernán, que también podemos agregar aquí a los que participan a esta charla, la última encuesta pública de Pearson View. La verdad es que las personas que tienen su certificación ya empiezan a ganar más en el mercado de trabajo, cerca de 33%. La verdad también es que una vez que la certificación, claro, va a probar para la persona que va a te entregar que tienes aquel conocimiento específico, pero hay más cosas. Yo diría hoy que hay una... Eso de mi propia experiencia, Giovanni. Hoy las personas que están haciendo más ganancias en el mundo open source son justamente los profesionales que están trabajando en el mundo de DevOps y una cosa muy interesante que eso me sorprendió acerca de 3 años atrás, cada vez más esas personas no están trabajando en empresas, están trabajando para empresas, pero están trabajando de su propia casa y muchas veces para mucho más empresas. Entonces, mi recomendación es que mire a los proyectos que existen en GitHub, en GitLab. Todos esos sitios tienen los proyectos más populares, los proyectos distribuidos por lenguaje de programación, por tipo, por característica. Hay una serie de búsquedas posibles. Y que busque alguna cosa que te gusta. Empiece a contribuir con esa cosa que te gusta de alguna manera. Yo no sé en ese momento cuál es tu conocimiento de Linux, si estás empezando, si ya es intermediario, pero empiece a hacer cualquier cosa en un proyecto que te guste en un proyecto público. Y use eso para contribuir con tu portfolio, para que ese portfolio sea cada vez más visible por más gente. Una cosa que acontece muy en la comunidad, y eso no solo en la comunidad brasileña o latinoamericana, pero en la comunidad mundial, es que una persona va indicando a la otra para un trabajo diferente, un empleo diferente. Aquí en Brasil, incluso, dada la situación política actual, hay mucha gente dejando Brasil. Mi hija más nueva se mudó para Holanda y fue una cosa muy interesante porque su marido fue a hacer una entrevista para una empresa de Holanda y preguntaron lo que su mujer hacía. Y dijeron, bueno, ella trabaja con Linux embarcado para los ascensores de ThyssenKrupp. Ah, bueno, tiene que venir a trabajar conosco. Entonces, los dos ahora en ese momento están en Holanda. Entonces, el mercado de trabajo, a través de las contribuciones públicas que haces para proyectos que te gustan, son realmente los que van a llevar a que vas a ganar más dinero. Yo tengo una charla, por otro lado, que básicamente dice que voy a hacer esta charla ahora en marzo en Cuba, que no hay
Algunas cosas no lo sé traducir, pero no hay una forma de burlar el mundo mágico de la tecnología. O sea, vas a tener que, antes de empezar a ganar dinero, sí, vas a tener que estudiar bastante. Hernán, me ayuda también a lembrarme de eso. Yo creé está aquí, déjame mostrar a ustedes. En la misma línea que me gusta de mostrar las cosas a los estudiantes, siempre creo una que otra hoja de cálculo para ilustrar ideas. Ups, no, así. Studator, broadtech.com, Studator. Aquí es el siguiente, es la hoja de cálculo de la real honestidad. ¿Cuánto tiempo? Esto está basado en un estudio de un chico que estudió mucho para entrar en Google. Después voy a poner aquí también el link original de donde sale todo eso, que ese está en esta mi pantalla de que no hay burlas, no hay bromas en el mundo mágico de la tecnología. Aquí, imagine que quieres trabajar en Google o en SpaceX, en un empleo que sea lo que más te gusta, lo que va a ser el empleo de tu vida. Entonces, tienes que ser sincero, honesto, hablar la verdad contigo mismo y decir cuántas horas tienes que estudiar por día. Si tienes 2 horas solamente para estudiar por día, vas a tener que estudiar 40 meses, o sea, 3.33 años, hasta que tenga la posibilidad de trabajar en el empleo de tus sueños. Y hay toda esa metodología de este chico de Google, está publicada ahora, no sé si en GitLab o GitHub, pero voy a poner ese link también para ustedes. Hernán, por favor, me ayude a no me olvidar de eso. Entonces, sí, es posible hacer una ganancia significativa especialmente con software libre, con certificaciones 33% a más, pero las certificaciones son parte de tu portfolio. En la verdad, las certificaciones son, lo que siempre digo, es más una satisfacción para ti mismo que cumpliste el estudio de los conocimientos necesarios para tirar la certificación. Pero todo el trabajo que tienes para obtener el conocimiento y todo el portfolio que tornas público son lo que van a garantizar las mejores ganancias en el mercado de trabajo. Ok, vamos con algunas preguntas y algunos comentarios para ya ir avanzando. Estamos cerca al final ya. Hernán Prado pregunta, yo quería saber qué dificultad encuentra al momento de instruir a sus estudiantes. ¿Alguna además de que no conozcan cómo trabajar con el sistema en base 8? Bueno, yo trabajo hace mucho tiempo con estudiantes de los más variados backgrounds y las dificultades son muchas. Hay un trabajo muy grande para nivelar las personas para entonces seguir adelante. Una de las cosas que me gustó mucho de la iniciativa de las certificaciones Essentials de LPI es que ya te ayuda con una base de para dónde quieres llevar los estudiantes. Pero hoy yo te diría que esa cuestión de las bases numéricas es una cosa importante. En la medida que vamos avanzando con los contenidos, especialmente cuando vamos a trabajar con la automación de tareas, es la comprensión de la lógica de programación para utilizarla en los scripts shell. Las personas tienen una dificultad muy grande de entender cuestiones como los conceptos que para algunos son muy sencillos, para otros no son nada sencillos, como los loops, los condicionales, los loops, los condicionales, mismo las operaciones lógicas como O, esas son una de las dificultades que encuentro. Y normalmente, lo que yo
tengo percebido especialmente es que esas dificultades vienen de las personas que no son capaces de construir las operaciones lógicas, normalmente no tienen la real capacidad de también se expresar de una manera más lógica. Entonces, lo que yo busco hacer es traer cuestiones que puede parecer una viaje, pero no es. Yo estudié filosofía por algunos años también. Entonces, yo traigo cosas que son de la elaboración lógica de textos, de argumentación filosófica, y eso, al final, ayuda na parte de la lógica. Entonces, sí, las diferentes bases numéricas, la lógica de computación, y al final, el conocimiento específico de las especificidades de hardware. Por ejemplo, cuando vamos adelante na questão de performance e tuning, entender exatamente como é a organização da informação em uma unidade de disco rígido, em um SSD, e porque, además, que para nós que simplesmente lo utilizamos, parece que solamente um é mais rápido que outro, pero a organização interna de los dados que às vezes se necessita é uma coisa que é muito difícil para as pessoas aprenderem. Uma coisa que está ajudando todavia, porém, é justamente o interesse por la internet de las coisas e o contato com coisas como Raspberry Pi e Arduino está ponendo novamente as pessoas em mais contato com a eletrônica básica. E isso está ajudando a esse contato maior. Pero eu vou dizer-te que nesta ordem talvez seja isso. As bases numéricas diferentes, tanto o binário como o octal e hexadecimal, depois a lógica de programação e depois entender a parte do sistema operativo em conjunto com o hardware. E aí estamos falando basicamente de los drivers, coisas que são muito necessárias quando trabalhamos com Linux embarcado y con los dispositivos de la Internet de las cosas. Ok, una pregunta de un espectador anónimo, no ha colocado su nombre, quiere estar todavía en el anonimato, pero pregunta, ¿para cuándo el Office de Linux? Imagino que se refiere a una certificación basada en temas de ofimática, ¿no? Bueno, yo y Hernán tenemos tido muchas charlas con la comunidad y hay un momento donde las personas están nos pidiendo certificaciones más para los usuarios do que de los técnicos. Lo que les puedo decir ahora es que yo y Hernán estamos trabajando con una matriz de certificaciones para la enseñanza fundamental y mediana en las líneas de las humanidades y las ciencias exactas. Y ahí vamos a estar trabajando herramientas abiertas para la enseñanza en esos tópicos. Entonces van a ser tal vez, probablemente 4 certificaciones donde vamos a cubrir el LibreOffice, OpenOffice. Si esa fue la pregunta, no sé si Hernán quiere añadir alguna cosa más. Si a algunos de ustedes interesa también contribuir para este tipo de certificación, se queden en contacto, por favor, conmigo y con Hernán. Nuestros correos están aquí. Entonces, ya les digo que nosotros somos en todo el mundo menos de 30 personas trabajando como ejecutivos de LPI. Y recibimos muchos correos, pero nosotros contestamos a todos. Entonces, si a veces nos retrasamos para contestar algo, hace un forward para nosotros nuevamente para que tu correo se quede nuevamente en el topo de nuestro inbox, que vamos a contestar a todos. Entonces, si se interesan por ese tipo de certificación o piensan en algún tipo de certificación nueva que quieren proponer a LPI, por favor, entre en contacto con nosotros. Sí, solamente quiero agregar un tema ahí referente al tema de LibreOffice. El día de ayer estuve reunido con una persona que participa en la comunidad de LibreOffice Hispanoamérica. Entonces, están muy interesados la comunidad de LibreOffice en poder contribuir a realizar un examen de nivel básico, donde toque temas de escritorio de Linux,
que incluye herramientas de ofimáticas para usuarios básicos o usuarios de oficina, o usuarios que no van a desarrollar o a crear algo muy especializado. Entonces, es lo que puedo agregar referente a esto, ¿no? Esperemos que esta iniciativa se pueda llevar adelante para que puedan tener más confianza en las personas que van a trabajar con Linux, que no es algo técnico, o sea, que es algo que podría estar también en cualquier escritorio de cualquier usuario de uso doméstico. Ok, bien. Y un comentario de Diego Vargas, pues, haciendo una refutación a lo que habían comentado el tema de la certificación. Dice, las certificaciones ayudan, pero sin experiencia no tienes trabajo garantizado. Practicar mucho, trabajar para ganar experiencia, nadie empieza ganando millones de la noche a la mañana, emprendiendo o etcétera. Aplica para todo, no solo Linux. Una persona que sabe Linux tiene grandes oportunidades en el mercado. Y si tiene el nivel alto, tiene muchas ventajas en el mercado laboral, ya sea como empleado o como emprendedor. Eso es correcto y es lo que LPI realmente busca. La misión del LPI es hacer que las personas que trabajen con Linux y el open source puedan ser valoradas por sus empleadores y puedan de repente escalar posiciones dentro de la empresa o encontrar una nueva empresa donde trabajar o también emprender. Son esas cosas que LPI realmente está buscando. Y a las empresas que trabajan con productos o servicios basados en Linux y open source, darle este sello de calidad para que puedan salir al mercado y puedan encontrar nuevos clientes. Raúl Alderete dice una pregunta con algo que tenemos pensado colaborar. Linux Essential Security va a ser enfocado a buenas prácticas de seguridad para administradores de sistemas o pruebas de seguridad pentesting, pruebas de penetración, etcétera. Sí, va a cubrir de una manera básica todos esos temas. Hay una task force que ya está trabajando con los contenidos de esa certificación. Déjame buscar aquí muy rápidamente una cosita. Bueno, el camino para colaborar de toda forma con el LPI es aquele enlace lpi.org/community. De ali vas a ter uma série de formas de contribuir para a LPI, incluso certificaciones. Pero hay una lista específica que es la que estoy buscando ahora para poner el sitio aquí. Aquí. Ops. Aquí. Voy a poner aquí al final. Bueno, tal vez, déjame ver si ahora, sí, consigo poner aquí en el chat también. Esta es la lista de creación de exámenes de LPI. Entonces, si estás interesado en contribuir para alguna certificación en especial, te recomiendo que te tornes miembro de esta lista, que es una lista pública. Te digas en esta lista justamente lo que estás interesado, que así te va a unir a una task force específica para una de las instituciones que estamos trabajando. Además, si no logras se no tiene toda la información que necesita o si las discusiones ya están indo por algún otro camino que sientes que tiene la necesidad de conversar con nosotros, también escribe un email a mí y a Hernán, que nosotros vamos a hacer con que vas a tener el contacto con las personas correctas dentro de LPI. Hoy, el director de certificaciones es una persona só, un alemán, Fabian, me olvidé del último nombre de Fabian ahora. ¿Perdón, hermano? Torm. Sí, Fabian Torm, exactamente. Y sí, también te podemos poner en contacto directamente con él. La única cosa es que Fabian no solo fala alemán, creo que alemán, italiano y inglés, no habla español. Bien,
el último comentario parece que viene de Brasil, porque está en portugués. Veracruz Dimbi dice, boa noite. Dice, soy nuevo en Linux y me gustaría tomar ser un profesional en el del sistema operativo. ¿Cómo hago para tener una certificación? Bueno, Vera, además desse contenido que hablamos aqui, que puedes acceder todo em learning.lpi.org, lo que recomendo es que si quieres te tornar un profesional Linux, mismo antes de tener la certificación, que mires a los tópicos de la certificación. Eso además que puedes llegar directamente de la página de LPI, si accedes a wiki.lpi.org, aquí tienes listado todos los tópicos, todas las cosas que debes aprender para te tornar un profesional Linux. Y claro, para empezar en el mundo Linux, entender los tópicos más básicos, que son los tópicos de la certificación Linux Essentials. Aquí sí tenemos la traducción para el portugués. Entonces puedes mirar a todos los tópicos aquí. Vas a ver que mesmo siendo una certificación de nivel básico, LPI es muy conocido por tener certificaciones que no son certificaciones fáciles, pero son muy reconocidos por el mercado de trabajo. Entonces, lo que voy a te decir es que primeramente piense en mirar a esses tópicos aqui, te sentir confortável com esses tópicos e depois pensar em ter a certificação. A certificação realmente é um reconhecimento para ti mesma que já sabes todos os conteúdos que temos aqui. Também, nesta página final aqui que escrevi, que depois vamos a passar a todos, aqui está onde reuni todos os materiais para a certificação Linux Essentials. Então, aqui já tienes outro material para estudar com mais informação também em português. E ao longo do tempo, em learning.lpi.org, vamos a ter mais traduções. Una cosa que yo te digo, por ejemplo, es que una manera muy buena de aprender es justamente pegar algún contenido que no sabes y empieces a contribuir con la traducción, porque al leer y a traducir ya vas a estar vas a estar aprendiendo alguna cosa. Pero como comentó, como comenté con aquella planilla que mostré de cuánto tiempo debo estudiar, y que también Diego habló, las certificaciones no son la única cosa para empezar a se tornar un buen profesional. Requiere tiempo de estudio. Entonces, básicamente lo que te recomiendo es descubre un proyecto que te guste e empiece a colaborar con ese proyecto. Hay muchos proyectos que necesitan de ayuda en GitHub y GitLab, y en la comunidad LPI también, lpi.org/community. Aquí tienes una serie de cosas que estamos pidiendo ayuda para la comunidad. Cuanto más cercano te vas a estar de otros profesionales Linux, también más rápidamente vas a tener contacto con otras personas y más rápidamente vas a poder adentrar en el mercado de trabajo. Perfecto. Gracias, César, por toda la información que nos has brindado el día de hoy. Creo que ha sido una charla bastante amena, con muchas preguntas. Agradecer a las más de 30 personas que estuvieron presentes durante toda la charla del día de hoy. Eso es todo el tiempo que tenemos para el día de hoy. Gracias a todos los que se unieron a nosotros. Enviaremos una breve evaluación, la grabación de la presentación y las diapositivas e información de contacto si tienen alguna pregunta adicional, para César o para mí. Gracias a todos, que tengan un maravilloso día el día de hoy. Muchas gracias a todos.